Estamos de vuelta, amigos. Ahora tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Teófilo Rosario Martínez, quien es presidente de la Fundación Pro Bono. Bienvenido, doctor. Gracias, Olerio Guerrero. Para mí es un honor tenerlo aquí. Vamos a empezar primero con una especie de controversia que tiene usted frente al Colegio de Notarios de la República Dominicana. Usted tiene un sometimiento por malos manejos al Consejo de Administración del Colegio Dominicano de Notarios. ¿En qué está eso? Sí, lo primero es que la litis no es contra el Colegio de Notarios, sino es contra los directivos actuales del Colegio de Notarios. Es decir, porque el Colegio de Notarios somos todos. Sí, sí. Bien, desde que se aprobó la ley 8905, que vino a crear cierta prerrogativa para la clase notarial, en esa ley se establecieron ciertas prerrogativas. Una, que establece que todo por cada acto que se legalice, en el colegio, en la Procuraduría, los notarios pagamos 100 pesos. Esos 100 pesos, según el artículo 10, deben ser liquidados a través de la Procuraduría General de la República, la Cancillería, la Jurisdicción Inmobiliaria y otras instituciones que están establecidas en el artículo 10. También establece el artículo 12 de la indicada ley 8905 que esos fondos son de pensiones. ¿Qué pasa? Que desde esa fecha, del 2005 hasta el día de hoy, han ingresado aproximadamente unos 140 millones de pesos. Nosotros, en las informaciones que hemos obtenido físicas, solamente estamos reclamando los fondos que tienen que ver con el periodo 2010-2012 y 4 meses del año 2013. En ese sentido, solicitamos a la Procuraduría General de la República que nos suministraran el estado de liquidación de los fondos que entregaron al Colegio Notario y también pedimos a la Suprema Corte de Justicia que nos entregara copias de los estados financieros que conforme a la ley deben ser entregados a la Suprema Corte de Justicia. Se pidió también al Colegio Notario que nos entregara los cheques que habían sido entregados a los notarios beneficiarios conforme al artículo 12 y conforme al reglamento de pensiones y jubilaciones. Y una vez reunidas todas esas informaciones, se hizo el cruce correspondiente. ¿Qué pasa? Que en el año 2010, en el año 2011 entraron al Colegio Notario unos 23 millones de pesos por concepto de la liquidación de recibo. Hasta ese entonces no habían entrado al Colegio Notario los fondos que tienen que ver con la jurisdicción inmobiliaria. En el año 2012 entraron 25 millones por la Procuraduría General y 8 millones por la jurisdicción inmobiliaria, unos 33 millones de pesos. ¿Qué pasa? Que cuando cruzamos esa cantidad de fondos, unos 65 millones, incluyendo 4 meses de este año, dan unos 65 millones. Cuando chequeamos en el año 2011 solamente se entregaron por ayuda a los notarios, que tiene que ver con ayuda para gasto médico y auxilio funerario, unos 3.500.000. Y en el año 2012 se entregaron unos 6.630.000. En total unos 11 millones de pesos se entregaron. Si usted resta esa cantidad, faltarían unos 53 millones de pesos. Ahora, en la forma que se han entregado, fueron entregados esos 11 millones, no se corresponden a fondos de pensiones, sino que pudiéramos nosotros decir que verdaderamente ese Consejo Directivo del Colegio Notario no ha entregado un centavo a los notarios envejecientes. Aproximadamente, solamente 70 notarios están recibiendo esa ayuda, que son de unos 10.000 pesos, mientras el colegio sigue recibiendo aproximadamente mensual unos 6 millones de pesos por concepto de pensiones. ¿Qué es lo que establece la ley? Si usted tiene unos fondos que son determinados para un uso, que son establecidos por una ley para un uso determinado, si ese fondo usted no lo utiliza para lo que establece la ley, entonces debe ir a un fondo de reserva. Ese fondo de reserva no existe en el Colegio Notario. Usted sabe que lo usan para francachela, pagar cuotas a notarios para que le beneficien el voto. Nosotros tenemos aproximadamente 67 cheques que fueron erogados a nombre de un mensajero que se llama Leocadio Viloria, aproximadamente casi todo por 420.000 pesos para cambio de efectivo. Es decir, una cosa extraña para supuesta dieta de los directivos del Colegio de Notarios. Pero ¿qué pasa? Cuando
cuando uno chequea lo que ha sido la vida del colegio notario a partir de esos fondos de pensiones, se compró la casa, sí, se compró esa casa que se compró en el año 2008, el colegio invirtió unos 11 millones de pesos y la oficina supervisora del Estado invirtió 17 millones de pesos para tener la casa de nosotros, que hoy, dice el Consejo Directivo, nosotros invertimos tantos millones de pesos. No, el colegio de notarios invirtió 11 millones de pesos, lo otro lo invirtió el Estado. Cuando tú chequeas los activos al 2010, el colegio notario tenía unos 34 millones de pesos. Eso incluye la casa y unos 5 millones que están en certificado a plazo fijo. Pero tú chequeas en el día de hoy, el colegio notario, aún habiendo recibido esos 65 millones de pesos, en la cuenta del colegio notario solamente existe esos 5 millones y los beneficios que han generado esos 5 millones. ¿Qué es lo que ha estado pasando en este? Pero usted está diciendo prácticamente, no solo que ellos han dejado de destacar ese dinero a lo que dispone la ley, sino que han dispuesto de ese dinero. Sí, ellos están... Eso es lo que usted dice. Ellos están siendo sometidos ahora mismo por estafa. Por estafa. Por estafa, por complicidad y una serie de tipificaciones que se corresponden con el hecho ilícito que ellos han cometido. Estafa y colusión. Sí, en el jueves pasado, en la Fiscalía del Distrito se nos citó tanto a ellos, ya la querella fue admitida, se citó al Consejo Directivo en pleno, se le escuchó a ellos no llevaron ninguna instancia objetando lo que eran los planteamientos que nosotros hacíamos en la querella y con toda la documentación en la mano, porque el equipo que hemos estado trabajando en eso no nos hemos inventado nada, son herramientas que provienen del mismo colegio notario y eso es lo que nos ha permitido a nosotros armar este expediente y verdaderamente defender los intereses de la clase notarial. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Es que la clase notarial dominicana, aun cuando una gran parte ya estamos envejeciendo, pues ya yo tengo casi 52 años, no nos hemos empoderado, no hemos entendido lo que verdaderamente esa ley 8905 trajo para beneficio de todos nosotros. ¿Qué se ha estado haciendo ahora mismo? Que mediante un anteproyecto de ley que se deposita en el Congreso de Notarios, en el Congreso de la República, se trata de eliminar lo que son las prerrogativas, los derechos adquiridos de los notarios, porque llevaría, a pesar de que aumenta el recibo de 100 pesos a 200 pesos, también lo deja al manejo de discreción de ellos. Es decir, ya el que esté dirigiendo el colegio notario, ya no tendría esa prerrogativa de que esos 100 pesos son de pensiones, sino él puede invertir 20 pesos en pensiones y cumplió con la ley. Invierte 5 pesos en educación y cumplió con la ley. Nosotros fuimos recibidos por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y le explicamos lo que estaba pasando. Presentamos por escrito las observaciones al anteproyecto de ley, porque no es verdad que usted puede quitarle lo que son los derechos adquiridos a una clase notarial que le dio tanto trabajo tener esa conquista. Pero dicen algunos dirigentes del colegio que usted lo que tiene es una inquina ahí porque usted perdió en las últimas elecciones, que fue derrotado, dicen ellos. ¿Qué tiene usted que decir? Cuando hablábamos, siempre que hemos conversado con los abogados de la barra, que son de la Fundación Pro Bono también, están haciendo un trabajo pro bono en beneficio de todos los notarios, siempre discutíamos eso y expresábamos que el único medio que ellos dicen es el derecho al pataleo. Pero ¿qué pasa? El derecho al pataleo se rompe con la prueba que nosotros hemos presentado a la Fiscalía del Distrito Nacional. Nosotros le solicitamos a la Fiscalía que se hiciera la conversión del expediente para que fuéramos a juicio inmediatamente. Ellos se opusieron y cuando la Fiscalía acoge el petitorio de ellos en términos de que se rechace la conversión del expediente y dice la Fiscalía, no, ahí pueden estar lesionados gravemente los intereses del Estado porque son fondos públicos. Entonces ellos echan para atrás y dicen, por ahora es a la Fiscalía que vamos. Es decir, como se dice en el argot popular, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Entonces, cuando ellos se presentan al interrogatorio el jueves, la cara le cambia, porque se le presentó y la Fiscalía le dijo, ¿qué ustedes tienen para rebatir estas pruebas que están aquí? Ustedes no han depositado ningún escrito, se le notificó el expediente, y ustedes no han depositado ningún escrito. Si la Fiscalía va a decidir
este expediente lo va a decidir con las informaciones que tienen y esa vista se pospuso para el próximo día 10 de diciembre, donde nuevamente asistiremos tanto los miembros del Consejo Directivo como los querellantes en ese proceso. Lo que parece es que va a ir a juicio de fondo, eso es lo que parece. Sí, necesariamente aquí hay que poner ejemplos. Nosotros hemos dicho que hay que sacrificarse, alguien tiene que sacrificarse para beneficio de la mayoría. No todos los notarios saben lo que está pasando en el Colegio de Notarios. Tiene necesariamente el notariado dominicano que empoderarse. Usted que es notario también, tiene esa voz, hay que llevarla a los notarios para que asistan a su gremio, para que pidan cuenta que tenemos una ley, la 200-04, que nos permite a nosotros tener todas las informaciones de todo lo que está pasando en lo que tiene que ver con el ejercicio de la administración pública y lo que son los derechos de nosotros como ciudadanos. Entonces los notarios no han sabido defender ese derecho y a muchos notarios, por ejemplo, yo siempre digo, se le envía a un sorteo y entiende que ya cumplieron con la ley. La ley 8905 establece que todos los actos y los contratos del Estado deben entregarse a los notarios. Pero ¿qué pasa? En un estudio que nosotros estamos realizando, que será publicado en los próximos días, el 8% de los notarios de 10 instituciones públicas que estamos investigando se llevan el 80% de los ingresos y la otra clase no tiene nada. La única institución aquí que distribuye equitativamente los contratos es SENASA, pero usted chequea, por ejemplo, que en obras públicas se pagan tantos millones, en salud pública se pagan tantos millones, pero menor es la cantidad de notarios que tienen el beneficio de participar en eso, aun cuando la ley establece que debe entregarse. Que debe distribuirse equitativamente. Claro. La vida del notario dominicano, comparada con otros, lo que son los colegios notarios, por ejemplo, yo siempre hablo del caso de Chile, donde mi amigo Alfredo, que yo lo conozco, que allá se llama colegio, notaría y conservaduría, porque ellos además de ser notarios son los conservadores. Y además, en un proceso de elecciones, por ejemplo, en las elecciones pasadas, ellos son los que guardan las actas y son los que piden la certificación de los resultados. Fíjense a dónde llega ese empoderamiento de los notarios en los otros países. Aquí ha habido un dejar hacer, un dejar pasar, y verdaderamente eso ha ido perjudicando a la clase notarial dominicana. Nosotros como notarios estamos de acuerdo que hay que aprobar ese nuevo proyecto de ley, que hay que hacerle las observaciones, y de hecho la Comisión de Justicia, cuando nosotros llegamos, ya ellos tenían algunas observaciones, porque no sé a quién se le ocurre poner en un anteproyecto de ley que si usted es notario y usted tiene un colmado, porque a lo mejor no puede ejercer, la notaría no le está generando mucho, usted no puede ejercer la notaría. Hasta cosas así se pusieron en ese anteproyecto, y nosotros solamente dijimos, mire, nosotros queremos que esos 200 pesos que se van a establecer en el colegio de notarios, como ingreso al colegio notario, que en vez de 100 pesos van a ser 200, conforme que deben ser para fondos de pensiones, ahora tú me lo vas a llevar a ingreso corriente del colegio notario, ahora tú me vas a respetar lo que son los derechos adquiridos de los notarios, tú me vas a dejar los 100 pesos de pensiones, es decir, que el 50% de esos 200 van al fondo de pensiones, tú vas a coger 35% para los gastos administrativos de la institución y tú vas a coger 15% para la escuela de notariado dominicano. Así tenemos un colegio transparente y los notarios podremos exigir cada día lo que ha sido el manejo de esos recursos que están ingresando a nuestro gremio. Digamos que en octubre del año que viene son las próximas elecciones, allá en el Colegio de Notarios, se da por descontado que usted va a ser candidato. Sí, el Movimiento Unido por la Igualdad Notarial siempre se ha mantenido activo. Hemos estado haciendo el trabajo en beneficio de la clase notarial. Cuando yo hablo beneficio de la clase notarial, me incluyo a mí mismo. Es decir, hay que hacer el trabajo, hay que llegar a la clase notarial, no solamente porque puede ser que no llegue, pero puede ser que llegue. Pero o sea, aún no llegando, yo creo que estamos haciendo lo que hay que hacer para que la vida de los notarios, para que esas condiciones que viven algunos notarios, uno en Atomayor que está envejeciente, un ex alcalde de Barahona, señores, hay que ver las condiciones. No llega el colegio notario a ellos, aun cuando recibe esos recursos. Y a su juicio, ¿cuáles son las cosas que está desatendiendo en la actual dirección del Colegio de Notarios de la República Dominicana?
El colegio notario, lo primero que debiera hacer un censo para saber verdaderamente cuál es la situación socioeconómica de cada uno de los notarios, pues somos apenas casi 8.000 notarios, ahora que se agregaron 200 y pico, éramos unos 7.000 y algo. Entonces, se debe hacer un censo y a partir de ese censo, entonces determinar cuáles notarios están en condiciones de pensiones, pero también llevarle al notario la necesidad de que el notario sea capaz de sacrificar 500 pesos para unificar lo que tiene que ver un honorario único. Es decir, que si yo cobro por una declaración jurada 3.000 pesos, porque mi oficina a lo mejor está muy bien ambientada, que el notario, que aún por su condición económica no ha podido tener un gran estudio notarial, pueda cobrar también los 3.000 pesos, porque de eso es que se trata la ley. La ley no dice, el que tiene estas mejores ambientaciones cobra más, no, la ley tiene que ser igual para todos. Y el colegio notario no ha hecho eso. El colegio notario tampoco ha elaborado el reglamento para la distribución de los contratos, porque es más fácil yo agarrar a un amigo, véteme allá y tráeme lo mío, véteme allá y tráeme lo mío, que yo crear un reglamento que me permita distribuir equitativamente lo que son los contratos y los actos que se instrumentan en el Estado, y que si a mí me tocó en enero, a lo mejor no me toca hasta el otro año, pero me tocó. Y así debe tocarle a cada uno de los notarios. De eso es que se trata. Y el colegio notario no lo estaba haciendo. Cuando nosotros le pedimos por acceso a la información pública a la consultora jurídica de obra pública que nos entregara la copia de los cheques que han sido pagados por concepto de los trabajos que legalizan los notarios, la primera respuesta que llegó por escrito me dijo: nosotros no estamos cumpliendo con la ley porque el colegio notario ha sido incapaz de elaborar el reglamento para la distribución de esos contratos conforme establece la ley. Es decir, ha pasado unos 12 años y algo de aprobada la ley, aún no han sido capaces de elaborar ese reglamento. Es decir, para buscarlo, yo diría como excusa. Eso me permite a mí manejarme, y de eso no es lo que se trata. Aquí lo que se trata es que cada notario reciba lo que le corresponde, pero que los notarios también entiendan que deben acercarse más, que deben ir a exigir, que deben de preguntarle. Por ejemplo, aun cuando yo no soy miembro de la cooperativa, y lo he dicho a todos los colegas notarios, ¿por qué? Mis razones por qué no soy miembro. No es posible que una institución, y hacemos un llamado al IDECO para que intervenga en el asunto, que una cooperativa de un gremio de los notarios, los fondos de esa cooperativa estén a nombre de una cuenta de Pedro Rodríguez Montero, que es el tesorero del colegio notario, y de una vocal, que es Belki, a nombre de ellos dos. Si ellos se mueren, Dios no lo quiera, es la familia de ellos que van a heredar esos fondos, porque están en una cuenta no a nombre del colegio notario, sino a nombre de ellos. Fíjense lo que está pasando en ese gremio. Pero los notarios no se dan cuenta, uno lo dice, y no sé si a veces es que no ven el programa, pero tienen que ver qué es lo que está pasando, porque si se muere Pedro van a perder su dinero, su familia quedará millonaria y ellos perderán su dinero. Entonces ellos tienen que exigir al IDECO que intervenga esa directiva, porque yo hubiese sido presidente de esa directiva del colegio notario, lo primero que yo hago tiene que institucionalizar esos fondos. ¿Y cómo tú puedes manejar? Usted pide un préstamo a la cooperativa y se lo dan en efectivo. Es decir, ellos emiten su cheque a nombre del mensajero, a nombre de ellos mismos, y de ahí le entregan al notario que pidió el préstamo, al asociado. ¿Y qué institución es esa? Y más nosotros que somos fedatarios en un país que tenemos que hacer todo lo posible para que cada día se respete más lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, lo que tiene que ver con la institucionalidad del país. Los notarios no tengamos un nivel de transparencia como merece la sociedad. En realidad los notarios, como la mayoría de las personas comunes, profesionales o no se ocupan de estas cosas porque confían en la gente con vocación gremialista como usted, que tiene esa vocación para esto. Pero prefiero que ahora hablemos en su condición de presidente de la Fundación Pro Bono. ¿En qué consiste la Fundación Pro Bono? Háblenos de eso. Sí, en los años 1830 en los Estados Unidos hubo todo un movimiento, lo que tenía que ver con el realismo jurídico y el formalismo jurídico. De ahí vino de la necesidad de que
los abogados, a la vez de que ejercíamos práctica en el derecho, también hiciéramos trabajo social. No es solamente, es decir, ese trabajo social a favor del interés público, que no solamente el abogado entienda que va al mercado a hacer servicios legales remunerados, sino que dentro de su responsabilidad social corporativa también pueda hacer dar un servicio, por ejemplo, en la Asociación de Abogados del Colegio de Abogados de los Estados Unidos, hay un compromiso, porque allá usted se gradúa en la universidad y va a un proceso para después poder ir a litigar. Es decir, no es como aquí, nosotros salimos licenciados y nos vamos a los tribunales de una vez. Allá hay un proceso. Entonces, allá cuando usted pase ese proceso, también usted firme el compromiso de que cada año usted tiene que brindar servicios legales gratuitos, 40 horas de servicios legales gratuitos a favor de la comunidad, de las personas o grupos vulnerables. Aquellas personas que por precariedades económicas no puedan acceder a un sistema de justicia. También en la fundación se trabaja lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, la parte que tiene que ver con que los abogados cada día más se involucren en la formulación de políticas públicas que vayan en beneficio de las personas menos desposeídas. Pero ya eso ustedes lo están haciendo, dando servicio a los más desvalidos, sí. O esos proyectos, ya lo están haciendo. Nosotros tenemos 3 programas. Hay un primer programa que es de conformación de la red de abogados, que involucra a los abogados independientes, aquellos abogados que trabajan ellos solos en su oficina, aquellas oficinas de abogados, grandes estudios privados también de abogados, y en los grandes estudios pasan a lo que es un consejo consultivo. Cuando usted firma la declaración pro bono de las Américas, porque esto no viene dado de nosotros no nos hemos inventado el nombre, pertenecemos a una red internacional. Entonces se firma la declaración pro bono, ese compromiso de usted brindar X cantidad de horas de servicios legales gratuitos al año. Entonces a partir de ahí la fundación lo que hace es que sirve de puente entre quien necesita el servicio y el abogado que está dispuesto a darlo. Y el abogado que está dispuesto a darlo. Por ejemplo, a nosotros, que la oficina Jiménez Cruz Peña, le estamos haciendo un anuncio, se integró, que está en Acrópolis, una oficina muy prestigiosa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del Cedar Urban Center, que viene siendo la Fundación Pro Bono del Colegio de Abogados de Nueva York, nos pidió que le asignáramos una oficina de abogados para que trabajara en lo que tiene que ver con la legislación lo que tiene que ver con la legislación en términos de los derechos de las lesbianas, los gays, los transexuales. Entonces, porque aquí en República Dominicana no se había trabajado ese tema. Entonces, la Comisión Interamericana está haciendo un estudio en 35 países, que incluye la República Dominicana, y ese trabajo se le asignó a la oficina Jiménez Cruz Peña. Por ejemplo, Eduardo Jorge Prano, nuestro querido amigo que firmó su estudio, firmó la declaración pro bono de las Américas y el acuerdo para ser miembro del Consejo Consultivo, participó con nosotros en una conferencia en la UNFU, donde los estudiantes, donde nosotros tenemos el mayor activo, porque es el futuro, esa juventud. Entonces, llevamos una conferencia y esa conferencia se dio dentro de la responsabilidad social que ejerce esa oficina privada. Es decir, es promover la responsabilidad social en la comunidad legal. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Teófilo Rosario Martínez. Ha sido un placer tenerlo aquí. Gracias a usted. Amigos, ha sido la presentación del doctor Teófilo Rosario Martínez, presidente de la Fundación Pro Bono. Gracias por estar y a ustedes por mantenerse ahí. Hasta el próximo domingo.